16:56. Bueno, pues adelante. Sí. Ok, volumen 1656, marzo 22, 1924. Necesidad de escribirlo todo. La Virgen hizo el más grande milagro. Solo esta doctrina podrá detener a las generaciones humanas que corren en vertiginosa carrera en el mar. Habiendo dicho al confesor lo que está escrito arriba, decía que él no estaba convencido de esto, que si fuera verdad, esta mañana se debería ver el mundo cambiado, o al menos en parte. Entonces yo he quedado con dudas y casi con la voluntad de no querer escribir más y de no decir nada más. Entonces al venir mi amable Jesús, me he abandonado en sus brazos y he desahogado con él mi corazón. Le he dicho cómo pensaba el confesor y que para creer quisieran ver cosas prodigiosas, milagros, etc. Y mi amado Jesús, estrechándome a él, como si con su contacto quisiera despejarme las dudas que me afligían, me ha dicho. A ver, espérame. Se está refiriendo a que el confesor, cuando oye lo que Luisa le narra de lo que Jesús le había dicho anteriormente, es cuando el confesor pone en duda. Y ahora la pregunta es, ¿qué le dijo en la lectura anterior? Ya no nos acordamos. Lo del pasaporte de la luz. Y que multiplica su vida, la vida de Jesús en todo, ¿sí? Uh-huh. Y que el querer divino es pasaporte para entrar incluso en el adintra de Dios. Uh-huh. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que el sacerdote dice, no, ¿sabes qué? Es que si eso fuera cierto, o sea, se vería un cambio total en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué es lo que le dice Jesús. Hija mía, ánimo, no te abatas. Si no fuera necesario que tú escribas, no te habría obligado al sacrificio. Tú debes saber que cada efecto, bien, valor que te hago conocer sobre mi voluntad y lo que la criatura puede hacer viviendo en ella, son otros tantos gustos, carnadas, imanes, alimentos, armonías, perfumes, luces. Así que cada efecto que te digo contiene su propiedad distinta. Por lo tanto, no manifestando todos los bienes que hay en mi querer y hasta donde el alma pueda llegar viviendo en él, harías faltar una carnada para pescarlas, o un gusto para halagarlas, o bien un imán para atraerlas, un alimento para saciarlas, así que faltaría la perfecta armonía, el placer de los perfumes, la luz para encaminarlas, y por eso, no encontrando todos los bienes posibles, esto es, no conociéndolos, no tendrán ese gran deseo de elevarse sobre todas las cosas para hacer vida en mi voluntad. Bueno, o sea, esta es la necesidad del conocimiento, ¿no? Siempre existe esa pregunta de que por qué cuando empezamos a leer, casi siempre les recomendamos que se empiece a leer a partir del libro 11 y no a partir del libro 1. El libro 1, del libro 1 en adelante hasta el 10, prácticamente es el camino de las virtudes. Es el camino del desapego, es el camino del sufrimiento, es el camino del dolor de la criatura al irse desapegando de todo. Para Luisa era relativamente sencillo el aceptar esto, porque Jesús, y se lo dice, primero te enamoré de mi presencia, te enamoré de mi persona. Y ese amor que tú sentías por mí es lo que te daba la facilidad de poder aceptar todos los sufrimientos que yo por tu bien quería darte. ¿A qué sufrimiento se refiere?
al desapego de todo, a la renuncia de todo lo que es actos de voluntad humana, o sea, con los atributos de la voluntad humana, para ir transformando su alma en un depósito de la voluntad divina, para que ahora las dos voluntades actúen juntas. Entonces, para Luisa era muy sencillo, por esa presencia sensible de Jesús y ese enamorarse de Él. Enamorarse, entiéndase desde el punto de vista espiritual, no material, ¿sí? Por favor. Entonces, para nosotros no tenemos ese gusto, no tenemos esa gracia de verlo continuamente y de que continuamente nos esté pues conduciendo, enseñando, en fin. Por eso es que del libro 11 en adelante, el libro 11 es el cambio, es donde Jesús le dice, mira, todo lo anterior es bueno. Para ti era necesario que lo pasaras, porque de ti va a pasar lo mismo que pasó de mí. O sea, yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla, vine a darle cumplimiento. O sea, ese darle cumplimiento era el cumplir, llevar a cabo todo lo que el Padre había pedido a la familia humana para que Él mandara al Redentor. Y una vez cumplido, o sea, Él no se exenta de cumplir la ley, sino que la cumple en perfección, y eso hace que se cumpla todo, y ahora va a pasar a la nueva etapa, que es el Evangelio, que es todo lo que nos ha dejado hasta ahorita. Entonces, de Luisa, cuando Jesús ya termina todo, el Padre vuelve a pedir un determinado número de peticiones para que venga el reino de la divina voluntad. Esas peticiones Jesús nos las deja en el Padre Nuestro. Es la única oración que nos deja, la única petición que nos deja, y lo reza junto con nosotros para darle valor a nuestro rezo, porque en realidad el Padre Nuestro lo hemos rezado siempre, pero como un rezo, como una recitación. No tenemos conciencia de lo que estamos pidiendo. Entonces, el Padre Nuestro que decimos, Jesús se pone a la cabeza de ese Padre Nuestro para darle valor. Y así el Padre Celestial va teniendo poco a poco el cumplimiento de lo que Él había pedido para que pudiera mandar su reino. Luisa, en la divina voluntad, es la que completa ese número de actos de voluntad humana santos, o sea, la santidad de las virtudes, todas las peticiones, y a partir del libro 11 ya es cuando le dice, ahora vamos a cambiar. Todo lo anterior es bueno, todo lo anterior está bien, pero ahora vas a renunciar a todo, incluso a tus virtudes. Y le empieza a mostrar lo que es la divina voluntad, que en realidad lo que es el libro de cielo no es más que abrir el interior de Jesús para irlo conociendo. Eso es lo que es el libro de cielo, es el conocimiento de Jesús. Entonces, cuando un alma empieza a conocer esto, sin haber tenido un previo encuentro con Jesús, si empezamos por el 1, es un choque muy fuerte. Y es un choque que uno dice, no, espérate, esto es masoquismo, esto no es doctrina, esto no es de Jesús. Por lo tanto, si empezamos por el libro 11, empezamos a conocer las verdades, empezamos a conocer a Jesús y nos empieza a enamorar, que es lo que está diciendo aquí. Son como imanes, es algo que une al alma, y creo que esto lo hemos sentido todos. O sea, en la medida que vamos leyendo, como que nos atrae. Ya no es una cuestión de decir voy a seguir leyendo, sino necesito seguir leyendo. Y una vez enamorados de Jesús,
Ahora sí, ya conoces lo que es el reino, ya conoces un poco más a Jesús, ya quieres estar con Él. Bueno, pero hay un costo. Hay un costo, o sea, y es como entrar a un espectáculo. Está muy bonito, ya nos presentaron el folleto, ya vieron las fotografías, ya vieron todo y se animan y dicen, bueno, sí quiero entrar. Ah, bueno, pero mira, ahí está la taquilla. Ahora tienes que pagar. Y ese es el pago del libro 1 en adelante. Ahora renuncia a tu voluntad, desapégate de todo, todo lo que es el espíritu de mortificación, el espíritu de caridad, la imitación de la vida de Jesús, pero ahora ya lo haces con gusto. Entonces, creo que es perfecto lo que está diciendo aquí. Primero necesitamos enamorarnos de Jesús a través de sus verdades y ya después iremos poco a poco pagando el precio, pero ya con toda la decisión de este mundo de seguir. ¿Sí? Hay una lectura en Salvador que dice lo mismo, pero lo pone muy bien. El Señor dice, es necesario hacer conocer los bienes que mi divina voluntad contiene, porque si no, de otra manera, no se moverán. Así es. Así es. Entonces, esa es la situación de empezar siempre por el libro 11 y ya después, poquito a poco, ¿no? A ver, ahora extiende una mano, te vamos a clavar una mano, ahora te vamos a clavar la otra, ahora los pies, pero dice uno, bueno, vale la pena. Ok, síguele, Mita. Sí, doctor. Además, no te preocupes de lo que te ha sido dicho. También mi mamá tenía por vida mi querer. No obstante, el mundo hacía su curso en el mal. Nada se vio cambiado. Ningún milagro externo se vio en ella. Sin embargo, lo que no hizo en el bajo mundo, lo hizo en el cielo, con su Creador. Con su vivir continuo en el querer divino, formó lugar en ella para atraer al Verbo a la tierra. Cambió la suerte del género humano e hizo el más grande de los milagros, que ningún otro ha hecho y que jamás podrá hacer. Fue milagro único, transportar el cielo a la tierra. Quien debe hacerlo más, no es necesario que haga lo menos. Sin embargo, ¿quién sabía algo de lo que hacía mi mamá? ¿Quién sabía lo que hacía con el Eterno para obtener el gran portento del descendimiento del Verbo en medio de las criaturas? Se supo solo por algunos, en mi concepción, que fue ella la causa, y por muchos cuando me vieron expirar sobre la cruz. A ver, aquí es otra cosa que también vale la pena el recalcarlo. Aparentemente, o sea, el hecho de que la Virgen haya sido la escogida y haya aceptado el que en ella viniera el Redentor, parecería como que nos limitamos a ese punto, pero se nos olvida que es inmaculada. ¿Y qué quiere decir inmaculada? Ya hemos hablado que no es que esté exenta de pecado. Eso no tiene sentido. La inmaculadez de María, lo que quiere decir es que tiene los dones, tiene todo lo que Adán perdió cuando desobedece. Adán pierde lo que le importaba más, era la vida divina y la voluntad divina. O sea, aparte de todo lo demás, la inmortalidad, la impasibilidad, la ciencia infusa, en fin, todo eso lo pierde Adán y entonces la criatura queda muerta a la gracia. Nadie, ni los más santos del Antiguo Testamento, pudieron entrar al cielo. Prácticamente estaban condenados, no importa lo que hicieran, porque ya no tenían la conexión con Dios. Se había abierto ese gran abismo entre el hombre y Dios, entre la humanidad y la divinidad. Cuando viene María
En el momento de la creación de su alma, por ser escogida por Dios para ser la madre, en fin, es inmaculada, se le exenta del pecado original, de la mancha. No es que se le exente del pecado, se le exenta de las consecuencias del pecado. Por lo tanto, lo que tiene ahora María es vida divina, voluntad divina, vida humana y voluntad humana. Eso es lo que quiere decir ser inmaculada. Entonces, en ella es en donde en el tiempo, es la primera vez que se vuelve a unir el cielo con la tierra. Es el momento en el que la divinidad vuelve a hacer esa unión con el hombre. Y de ahí en adelante es una nueva creación, es una nueva humanidad. O sea, lo que se hizo en el paraíso terrenal, de la creación del hombre y que el hombre falla y todos sus descendientes quedaron exentos, carentes, de la gracia, carentes de la vida y de la voluntad divina. Por lo tanto, ya no había forma de que pudieran reincorporarse a Dios, porque la forma era pagar la deuda, ¿sí? Pagar la deuda de vida divina en cada acto de criatura. Por lo tanto, ya no había forma. Cuando viene María, María con todo lo que nuestra inmaculadez que Dios le da y que ella consigue, no se nos olvide. O sea, Dios se la da gratuitamente, pero María tiene que ser probada para que aceptara voluntariamente esa inmaculadez, esa vida divina y la renuncia total de su voluntad. Como pasa la prueba, o sea, ahí en el momento de la creación de su alma, entonces ya le es concedida ya en forma continua, perenne, como naturaleza, todo lo que Adán perdió. Ahí es una nueva creación que Dios va a hacer de la humanidad, porque María tiene germen humano, pero también el Padre le presta, le concede o le da el germen divino, el germen de fecundidad divina. Y dice Jesús que gracias a ese germen de fecundidad divina que el Padre le dona y el germen humano que ella tiene, ahí, por eso, ahora ella puede ser madre del hombre Dios. Puede generar en ella al hombre y al Dios. Y luego lo más increíble, porque dice Jesús, de ese mismo germen, del germen humano y del germen divino, procede toda la familia humana. O sea, es una nueva creación. Ahora toda la familia humana queda reintegrada en ella y queda reintegrada con esos gérmenes. O sea, volvemos a tener la posibilidad de ser imagen y semejanza de Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Hizo el milagro más grande, no solo concibió al Verbo eterno encarnado, sino rehizo a toda la humanidad. Le dio la posibilidad a toda la humanidad de volver a integrarse a la divinidad y de poder llegar algún día a tener esta gracia de volver al punto de origen, que es en donde estamos ahorita. Así que eso es lo que hizo María. Ahora, Luisa está haciendo lo mismo. Luisa toma esta parte de ser ella la primera en donde el reino se va a poner, la primera en donde el reino se va a establecer en una criatura salida del pecado original. Y en ese momento ella, con todas las maravillas que Jesús le está diciendo que puede hacer, que hace su voluntad en ella, con toda esa grandeza, esa rehacer en ella toda la humanidad, de darle al Padre y a Él toda la gloria y todo el amor que se le debía,
Lógico, el sacerdote dijo es que el mundo debería de estar cambiado, pero no, todo era en el interior y todo era que quedara a disposición del hombre aquello que ya no tenía la posibilidad de poder adquirir. ¿Sí? Por eso es que en Luisa es esta infinitud de gracia de lo que está pasando en ella, pero por fuera no se ve nada. Es lo mismo que pasó en María. Hija mía, por cuanto más grande es el bien que quiero hacer al alma, y que este bien debe descender para bien de las generaciones humanas, y que debe darme una gloria completa, tanto más la traigo a mí, y hago madurar, conservar este bien entre yo y el alma. La segrego de todos, la vuelvo ignorada, y cuando mi querer quiere que se acerque a alguna criatura, se necesita todo mi poder para hacerla someterse al sacrificio. Por eso deja hacer a tu Jesús y tranquilízate. Y yo, Jesús mío, ellos tienen razón. Dicen que no ven ningún hecho, ningún bien positivo. Todas son palabras. Y yo, no que quiera algo, lo que quiero es que haga como quieras tú mismo, que haga tu santísima voluntad y que lo que pasa entre tú y yo quede en el secreto de nuestros corazones. Y Jesús, hija mía, ¿te habría gustado que mi redención la hubiera obrado en el secreto de mi Padre Celestial y de mi querida mamá que debía concebirme? Y además, que ningún otro hubiera sabido que yo había descendido a la tierra. Un bien, por cuán grande sea, si no es conocido, no produce vida, no se multiplica, no es amado ni imitado. Así que mi redención habría quedado sin efecto por parte de las criaturas. Hija mía, déjalos decir y hazme hacer. No te preocupes y haz todo lo que yo hice estando en la tierra, tanto interior como exterior, y que no se conoce aún ni ha recibido su pleno y deseado fruto, especialmente mi vida oculta. Las criaturas casi nada conocieron de todo el bien que hice. A Sin ver, embargo, espérame tantito, porque luego se nos va a pasar esto. Dice, déjalos decir, déjalos hacer, ¿sí? Que hagan, que digan lo que quieran. Simplemente hazme hacer, hazme hacer. Esto es interesante, esa palabra, hazme. O sea, no es déjame, sino hazme hacer, con tus actos, con tu disposición y todo. No te preocupes y haz todo lo que yo hice estando en la tierra, tanto interior como exterior, y que no se conoce aún ni ha recibido su pleno y deseado fruto. Luisa tiene que repetir en ella todo lo que Jesús hizo desde el momento mismo de su encarnación hasta el momento de su ascensión al cielo, todo lo que hizo en la tierra. Y esto que parece así raro, y a veces inaudito y a veces como hasta blasfemo, bueno, esto es doctrina de la Iglesia. Nos vamos otra vez al Catecismo de la Iglesia en el famosísimo 521 del Catecismo, en donde nos dice que tenemos, bueno, que Jesús hace que podamos vivir en Él lo que Él hizo y que Él lo viva en nosotros. Ya hemos hablado de eso, de los tiempos y todo. Pero luego dice, tenemos que cumplir y completar en nosotros todos los estados y misterios de Jesús. Es lo que está diciendo aquí. Los estados y misterios, o sea, todo lo que es la vida de Jesús, ahora el alma tiene que repetirlo, tiene que hacerlo. Y eso es exactamente esto. O sea, que en nuestra doctrina, la explicación del cómo llevar a cabo eso está aquí. El libro del cielo no es más que el cómo llevar a cabo lo que ya
la iglesia había entendido de las palabras del Evangelio y de los apóstoles. ¿Sí? Doctor, buenas noches. Una pregunta. O sea que debemos completar en nosotros los actos de Jesús ad intra y ad extra. Así es. ¿En nosotros? Claro. No Ya, es completar, no es completar, no es que haya hecho algo incompleto. Ese completar quiere decir que lo hizo Él, pero sin nosotros. Entonces, todo lo que Él hizo, todo lo que le faltó a la pasión, San Pablo se refería a la pasión de Jesús, pero lo que le faltó a la pasión de Jesús fuimos nosotros. Él la vivió por nosotros, llevó nuestros pecados hasta la muerte, renunció a todas nuestras pasiones, o sea, hizo todo lo necesario, pero no estuvimos nosotros. Ahora, nosotros, según el catecismo, tenemos que llevar a cabo todo lo que Él hizo. Debemos cumplir en nosotros los estados y misterios de la vida de Jesús. Si alguien tuviera el catecismo a la mano. Dice, yo, doctor, lo tengo. Espérame, ya se paró el padre Carlos por él. ¿Cuál es el número del catecismo que hay que leer? El 521, padre. 521. Aquí está. Dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. 2 puntos. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Luego hay una cita textual que dice así: debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Creo que es claro lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, ahí nos lo dice, pero no nos dice el cómo. No nos da esta inclinación. Lo mismo que dijo San Juan en la primera carta, ¿no? O sea, cuando nos dice que ya somos hijos de Dios, pero que lo que debemos ser no lo conocemos. Y que cuando Jesús se manifieste, sabremos lo que debemos ser porque lo veremos tal cual es. O sea, lo que nos está hablando es exactamente esto. O sea, veme, ve quién soy, ve qué tengo, ve de qué estoy formado para que veas lo que tú debes tener. Si yo soy imagen y semejanza de Jesús, Jesús tiene una vida humana, yo también. Tiene una voluntad humana, una inteligencia y memoria humana, yo también. Tiene una naturaleza física, yo también. Pero Él tiene una divinidad y yo no. Él tiene una voluntad divina y yo no. Él tiene todos los atributos y todos los dones de Dios y yo no. Por lo tanto, no soy imagen de Él ni soy semejanza de Él. Entonces,
ese es el punto. Y aquí nos está hablando ya no de la semejanza en cuanto a lo que tengo, sino en cuanto a lo que hago. O sea, las acciones de Jesús son las que debemos repetir nosotros, ¿sí? Siempre, por favor, esto que se entienda, no es la criatura sola, es la criatura por medio de la divina voluntad en ella, y esa divina voluntad pone todos los actos y toda la vida de Jesús en nosotros. Y así es como vamos a poder realizar todo esto. A ver, seguimos. Sí, doctor. Sin embargo, sirvió admirable y prodigiosamente ante mi Padre Divino para preparar y hacer madurar el fruto de la redención. Pero aparentemente yo vivía junto a las criaturas ignorado, pobre, abyecto y despreciado. Pero esto decía nada. Ante mí, ante mí, ante mi Padre yo era lo que era, y mi obrar interno abría entre el cielo y la tierra mares de luz, de gracias, de paz y de perdón. Mi Ahí interés... está el gran bien que no se ve, Que no se ve, sí. pero más bien que esto no puede haber. ¿Sí? Entonces lo mismo hubieran podido decir en aquel tiempo. Es que todo lo que dices que haces, pero no se ve nada. El mundo debería de estar cambiado. El mundo estaba cambiado. Había transformado al mundo. Entre María y él habían transformado el mundo. Ya no era el mismo, pero no se notaba. Y ahora, entre María, entre Jesús y Luisa, el mundo vuelve otra vez a transformarse, porque ahora estamos prácticamente ya con toda la posibilidad de establecer el reino de Cristo en la tierra, el reino de Dios en la tierra, que esa era la finalidad de la creación. O sea, Adán debería de, si hubiera pasado la prueba, en Adán se hubiera fundado este reino, no hubiera habido redención. Entonces, no se hizo, tuvo que haber una obra intermedia, que es la redención, querida por Dios también, pero bueno, en fin, es otra cosa. Pero al final de cuentas, el reino se pospuso hasta ahora. Y la escogida, bueno, pues es Luisa. ¿Por qué Luisa? Porque Dios así lo quiso y nada más. Y ahora sí tenemos esa posibilidad de poder entrar en el reino, porque Luisa hizo lo que Adán no pudo, lo que Adán no quiso. El reino ya está establecido. El triunfo de Cristo ya está en la tierra completo. O sea, no fue, el triunfo empezó allá en la redención, sí. O sea, ya tenía a María en el reino, pero ellos no lo podían transmitir. Entonces ahora en Luisa es en donde ya se funda, y ahora Luisa sí lo puede transmitir, y ahí empieza el reinado de Cristo en el mundo. Ahora Cristo ya es rey, y rey de reyes. Ahorita nada más tiene un rey, que es Luisa. Poco a poco se irán agregando otros, para que el triunfo del corazón sacratísimo de Jesús y el triunfo del corazón inmaculado de María lleguen. Este es el triunfo de María, este es el triunfo de Jesús. Cuando hablamos de consagrarnos a María y de hacer todo para que el corazón inmaculado de María triunfe, yo pregunto, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos? Es el reino de la divina voluntad en la tierra, que es el reino de Cristo en la tierra. Pero esto es bien bonito, doctor, porque, o sea, Ay, si sí, no bien se ve, bonito. no, es que de verdad es muy, muy alentador porque el reino ya está. Claro. No se ve, pero si ya hay almas que están, no digo lo han logrado, pero están en lucha constantemente, tratando. El mundo ya está transformado y Así es. y no se ve porque es en el interior.
Así es. Va a dar la sorpresa, así de repente. Y es que todos estamos, aquí vamos a cambiar un poquito el giro del tema. Todos estamos esperando cosas terribles, ¿sí? Ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo con todo lo que hay, ¿no? Que el castigo, que la masonería, que el comunismo, que el recibo de la aborto, que luz. el recibo de la luz, en fin, todo esto, la persecución, los 3 días de oscuridad, el chip en la mano, en la frente, en fin, tantas cosas. Cosas alentadoras como el aviso. Ya ven que ahora el aviso es como el pan nuestro de cada día. Y Jesús nos dice en el Apocalipsis, y nos dice que va a haber cosas terribles, ¿sí? Escalofriantes realmente, van a ser castigos tremendos. Y todos lo hemos enfocado a lo material. Todos estamos pendientes de lo material. Y ahora con esto de las erupciones y las inundaciones, decimos, ya llegó, ya llegó. No nos damos cuenta de que todas esas cosas terribles, increíbles que Jesús nos habla, esos horrores que va a haber en este tiempo, son espirituales. ¿Qué más horror quieren que esto de la homosexualidad? ¿Qué más horror quieren que el aborto? ¿Qué más horror quieren de la transexualidad? De alterar la niñez desde los más tiernos años, hablándoles de que no tienen una definición en su naturaleza y que pueden ser lo que quieran. ¿Qué más horrores queremos? Las profanaciones en la Eucaristía, en fin, todo lo que se ha llevado a cabo son horrores, pero no los vemos, porque no nos duele en la carne. Pero estamos viviendo una época tremenda de horrores pavorosos y nadie se da cuenta. Y todos estamos esperando el temblor, el planeta que viene o el asteroide que viene y va a chocar con la Tierra. En fin, puras cosas que en realidad no tienen sentido. No digo que no vayan a pasar, pero los horrores a los que se refiere Jesús son espirituales. Todo lo que se está haciendo en contra de Dios, no en contra del hombre. Esos son los horrores. Doctor, en eso tiene toda la razón, porque uno mismo también de grande Es el horror más terrible que puede haber. Perdón, pero cooperando para, sí, he estado cooperando, uno de grande ha estado cooperando para quitarle la inocencia a más temprana edad a los niños. Así es. He estado poniendo toda la tecnología, ¿para qué? Para aliviar nuestra conciencia y hacer nuestras cosas y dejarlos ahí. Entonces, le estamos robando a esa inocencia de esos niños a Jesús. O sea, cuando Jesús habla de persecución en el Apocalipsis, bueno, San Juan, estamos esperando ver al ejército correteando a las turbas con ametralladoras y disparando y cayendo como moscas todos así en las calles, por todos lados. Y no nos damos cuenta que esa persecución la tenemos en casa. Es una persecución de almas y es una mortandad enorme de almas. Estamos matando, como usted dice, a nuestros hijos. Porque para que no den guerra les damos el celular, porque vamos a entenderlo. No se trata de ponerlos en sintonía con la modernidad. No, se trata de que no me den lata, así tal cual. Y por eso les compro su televisión y por eso los dejo que vean lo que quieran, les compro su compu, les compro su celular. Y eso es lo que está habiendo, una persecución de almas, se están matando almas. Y no solo de niños, sino de adultos, de nosotros, ¿no? Ya nos están prácticamente aniquilando. Ya vemos como normal el divorcio. Sí, padre. Perdón, la interrupción es que justamente en este punto, esto me recuerda con mucha claridad lo que Lucía de Fátima
después de muchos años de reflexión, de meditación acerca del mensaje que la Virgen les dijo un 13 de julio de 1917, de que si no había conversión, si no había oración, si no había penitencia, vendría una guerra peor. Claro que con la Segunda Guerra Mundial parecía que aquello ya se había cumplido y ya estaba agotada esa profecía. Pero después, con la Guerra Fría, después con el pansexualismo que ha denunciado Benedicto XVI ya en su retiro, haciendo una reflexión de los años 60, la propia Lucía en su diario espiritual y en sus reflexiones, en su quinta, sexta memorias, ha dicho que esa guerra todavía peor era en el ámbito justamente espiritual. Es verdad, y ahora lo vemos con mucha claridad, con un desorden y una deconstrucción de la civilización, con esto que está ocurriendo en todos los niveles y en todos los países. Así es de que estoy muy de acuerdo con lo que usted está diciendo, doctor. Así es, padre, gracias. Así que bueno, pues tenemos toda esta, no sé, esta realidad en nuestras manos y ahora Jesús nos está poniendo aquí el remedio. Jesús nos está diciendo, no se apuren, ya está el reino y este reino va creciendo. Y poco a poco las almas irán acercándose, y eso es lo que va a derrotar al enemigo. O sea, el enemigo no va a ser derrotado por balas. Creo que San Pablo es perfecto en esto. Nuestra pelea no es contra la carne, es contra los espíritus malignos que pululan en los aires. Es una pelea de voluntades, es una guerra de voluntades, igual que la que hubo en el cielo. El demonio tratando de convencernos, adórame un segundo y te doy el mundo. Y eso es lo que ha conseguido. Porque lo que estamos viviendo a nivel material, con toda esta deformación, definitivamente es por afán de dominio, por afán de riqueza, por afán de poder. Ese es la motivación. Eso es Satanás teniendo su propio reino. ¿Sí? Bueno, pues aquí Jesús nos está diciendo, no te apures, déjalos hacer. Deja que hagan. En alguna otra lectura dice, deja que agoten el mal. O sea, no hay problema. Ya está sobre la tierra lo que va a vencer, que soy yo. Y ahora ya me dieron la posibilidad de poder actuar a través de mi voluntad. Solo hay que hacerlo hacer. Así es, por eso aquí dice, ¿no? Hazme hacer. Hazme. Bueno. Mi interés era el abrir el cielo para bien de la tierra, cerrado desde hacía tantos siglos, y que mi Padre mirara con amor a las criaturas. El resto, hecho esto, vendría por él mismo. Así que esto no fue solamente un gran bien, sino fue el todo. Fue la levadura, el preparativo, el fundamento de la redención. Así es de ti. Es necesario que ponga la levadura de mi querer, que forme los preparativos, que ponga los fundamentos, que entre tú y yo haya sumo acuerdo, entre mis actos internos y los tuyos, para abrir el cielo a nuevas gracias, a nuevas corrientes y disponer a la majestad suprema a conceder la gracia más grande, que su voluntad sea conocida en la tierra y que vive en medio de las criaturas con su pleno dominio, como vive en el cielo. Y mientras tú te ocupas en esto, ¿crees que la tierra no reciba ningún bien? Ah, te equivocas. Las generaciones corren vertiginosamente por una pendiente en el mal. ¿Quién la sostiene?
¿Quién impide que queden sumergidas en la carrera vertiginosa hasta desaparecer de la faz de la tierra? Recuerda que no hace mucho el mar rompió sus límites bajo la tierra, amenazando de tragar países enteros. Y tu mismo país estaba en gran peligro. ¿Quién detuvo ese flagelo? ¿Quién hizo detener y encerrar las aguas en sus límites? Es precisamente este el gran flagelo que se prepara a la horrible carrera vertiginosa de las criaturas. Ojo con esto es interesante, ¿no? Este es el flagelo que está preparado, pero está detenido. ¿Y detenido por qué? Por los actos de Luisa. Por el reino, por los actos de Luisa y por toda esa extensión que iba a tener este reino. Si eso lo logra una persona viviendo en la divina voluntad, imaginemos lo que puede significar para Dios de alegría, de felicidad, de contento, de gloria, el que haya 2 personas, o que haya 100, o más, las que sean. Este es lo que Dios está esperando. Esto es lo que Dios está total y absolutamente en espera de esto para acabar totalmente con el mal. Y esos flagelos, esto que parece una amenaza, porque es muy claro la amenaza, ¿no? O sea, quedará suspendido siempre y cuando la criatura responda. Y bendito sea Dios, todo indica que está respondiendo. El interés en la divina voluntad cada día es mayor, y no a nivel de México, sino en el mundo entero. Así que, pues, a seguirle, ¿no? Síguele, Bemita. La misma naturaleza está cansada de tantos males y quisiera reivindicar los derechos de su creador. Por eso todas las cosas naturales quisieran ponerse contra el hombre. El mar, el fuego, el viento, la tierra están por salir de sus confines para dañar y golpear a las generaciones, para diezmarlas. ¿Y te parece poco que mientras la raza humana está sumergida en males irremediables, yo te llame a ti y elevándote entre el cielo y la tierra, y fundiéndote con mis mismos actos te haga correr en mi voluntad, para preparar el acto opuesto a los tantos males que anegan la tierra, preparando el bien, buscando vencer al hombre con mi amor, para detenerlo en su vertiginosa carrera, dándoles la cosa más grande, cual es la luz de mi voluntad, a fin de que conociéndola la tome como alimento para restaurar sus fuerzas perdidas. Y así reforzado se detenga en su loca carrera y readquiera el paso firme para no precipitarse más en los males. Entonces, o sea, yo te llamé a ti, ¿sí? Fundiéndote con mis mismos actos. Y esto para hacerte correr en mi voluntad, para preparar el acto opuesto a los tantos males que anegan la tierra. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos esperar? Que estos actos en la divina voluntad se extiendan. Y ahora sí tiene sentido aquella lectura donde Jesús dice que las almas que se salven será única y exclusivamente por los actos hechos en la divina voluntad. Es una sentencia maravillosa, porque ahora Él, unido con todos nosotros, repetirá, multiplicará sus actos, las gracias, los efectos, todo lo que consiguió para vencer al hombre. ¿Sí? Ese es como el punto clave de todo. Seguimos. Doctor, disculpe. ¿Y Sí. qué sucede con las almas que aún no han conocido la divina voluntad y no están haciendo los actos divinos?
digamos, ¿no? Bueno, están envueltas en este mar en este De cielo amor de del gracias y de Señor, en amor. su divino querer, en todo lo que extiende. Así es. Ya, o sea, llegan las almas buenas que aún no lo conocen. Ujú, exactamente. O sea, lo poquito que se está haciendo, Ujú. Él los abarca a todos, igual que lo poco, entre comillas, que hizo Jesús, o sea, nos abarcó a nosotros y a los que vengan, ¿no? No importa cuántos. O generaciones, claro. Así es. Ujú. Ya, doctor, muchas gracias. Doctor, y también nosotros al girar podemos tomarlos y abarcarlos también, ¿verdad? O sea, nuestras luces, si Claro, estando en la divina voluntad les llegan también, ¿verdad? claro. Eso es exactamente lo que él nos está hablando. Aquí parece que le está hablando a Luisa. O sea, en realidad sí, porque ella es la que va a establecer este reino entre nosotros. Pero esto es lo mismo que debemos hacer todos. Así que, pues, todo lo que le está diciendo a Luisa también es para nosotros. Una sola cosa no es para nosotros: ser cabeza de misión. O sea, el hecho de ser ella la que va a establecer esto, la que va a conseguir el reino y todo eso es exclusivo de Luisa. ¿Sí? Es igual que con nuestra Madre Santísima. O sea, todo lo que ella consiguió, todo lo que ella hizo, lo podemos hacer nosotros, lo debemos tomar para nosotros, sí, menos el ser cabeza de misión de la redención. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, seguimos. Gracias. Entonces mi Jesús ha desaparecido y yo he quedado más amargada al pensar en la horrible carrera de las criaturas y en el trastorno que la naturaleza hará contra ellas. Entonces, regresando a la oración, mi Jesús ha regresado en forma que daba compasión. Me parecía inquieto, gemía, se dolía, se extendía en mí, se volteaba ahora a la derecha, ahora a la izquierda, y yo le preguntaba: Jesús, amor mío, ¿qué tienes? Ah, tú sufres mucho, dividamos juntos las penas, no quieras estar solo, ¿no ves cuánto sufres y cómo no puedes más? Ahora, mientras esto decía, me he encontrado fuera de mí misma en los brazos de un sacerdote, pero mientras que la persona parecía sacerdote, la voz me parecía de Jesús, el cual me ha dicho: haremos un camino larguísimo, sea atenta a lo que ves. Y caminábamos sin tocar la tierra. Primero yo lo llevaba a él en brazos, pero como me seguía un perro como si me quisiera morder, yo tenía temor. Y para quitarme el temor, hemos cambiado posición. Él me llevaba a mí y le he dicho: ¿por qué no lo has hecho antes? Me has hecho sentir tanto miedo y yo no te decía nada porque creía que era necesario que te llevara yo. Ahora estoy contenta porque estando yo en brazos no me podrá hacer nada. Y yo decía: me lleva en brazos Jesús. Y él repetía. En plan de broma, ha de haber dicho, a ver, sí, que te muerda a ti, ¿verdad? Pero no a mí. O sea, esto, no sé qué les parezca, pero parece algo así como aquello de que la mujer, o sea, fue perseguida por el demonio, pero le dieron alas y se fue al desierto. Y el demonio, el dragón lanzó una corriente de agua para tragársela, pero la tierra se tragó ese río de agua y la mujer quedó a salvo. ¿No sería más o menos algo similar? Aquella mujer, o sea, del Apocalipsis, lo más probable es que sea la Virgen Santísima. Y lo que quería el dragón era tragársela para tragarse también al hijo. Aquí el perro, que la quería morder, en ese camino largo que tiene que hacer, es para tratar de que soltara a Jesús y que no se estableciera el reino, porque eso es lo que el demonio hace hasta lo imposible porque el reino no se establezca, porque sabe que es su derrota final y porque odia el reino como
pocos porque sabe que la divina voluntad le duplica su infierno, su condenación. No sé, parecería como un símil, ¿sí? No sé qué opine, pero en fin, síguele, Camita. Y él repetía, yo llevo entre mis brazos a Jesús. Pero el perro seguía todo nuestro camino y me ha tomado un pie con el hocico, pero sin mordérmelo. El camino ha sido muy largo y yo preguntaba con frecuencia, ¿cuánto camino nos falta? Y él, otras 100 millas. Después preguntando de nuevo ha dicho, otras 30. Y así hasta que hemos llegado a la ciudad. Y ahora, ¿quién puede decir lo que a lo largo del camino se veía? ¿Dónde pueblos reducidos a montones de piedras? ¿Dónde lugares inundados y pueblos sepultados en las aguas? ¿Dónde se desbordaban los mares? ¿Dónde los ríos? ¿Dónde se abrían vorágines de fuego? Me parecía que todos los elementos se ponían de acuerdo entre ellos para dañar a las generaciones humanas y formaban sepulturas para sepultarlas. Pero lo que más se veía a lo largo del camino y que más daba horror y espanto era el ver los males de las criaturas. Todo era tinieblas que salían de ellas, pero tinieblas densas, acompañadas de un tufo corrompido y venenoso. Eran tantas las tinieblas que muchas veces no se podía discernir qué punto era. Todo parecía fingimiento, doblez, y si algún bien había, era todo superficial y aparente, pues dentro anidaban los vicios más feos y urdían las tramas más insidiosas, que disgustaban mayormente al Señor que si abiertamente hicieran el mal, y esto en toda clase de personas. O sea, creo que esto coincide con lo que más o menos hemos tratado de decir. Todo lo exterior no son los horrores a los que se refiere el Apocalipsis, sino es esto. Estos son los horrores, o sea, los horrores materiales, las inundaciones, los volcanes, todo lo que está describiendo, o sea, son horrores materiales. Pero dice, lo que más horror daba era esta parte, que es todo lo que el hombre tiene en su interior, todos los males espirituales, toda esa negación de Dios en ellos, ¿no? Síguele. ¿Qué clase de polilla que corroe toda la raíz del bien? En otros puntos se veían revoluciones, asesinar a las personas a traición. Pero ¿quién puede decir todo lo que se veía? Entonces yo, cansada de ver tantos males, repetía a menudo, ¿y cuándo terminaremos este largo camino? Y quien me llevaba, todo pensativo, respondía, otro poco, no has visto todo aún. Finalmente, después de muchas fatigas, me he encontrado en mí misma, en mi lecho, y mi dulce Jesús, que continuaba lamentándose porque sufría mucho, extendiéndome los brazos, me ha dicho, hija mía, dame un poco de reposo porque no puedo más. Y apoyando su cabeza sobre mi pecho, parecía que quería dormir, pero su sueño no era un sueño tranquilo, y yo, no sabiendo qué hacer, me he recordado de la Santísima Voluntad, donde hay pleno reposo, y le he dicho, amor mío, extiendo mi inteligencia en tu voluntad para poder encontrar tu inteligencia increada, de manera que extendiendo la mía en la tuya, hago sombra a todas las inteligencias creadas, de modo que sentirás tu sombra interpuesta a todas las mentes creadas, y así podrás encontrar reposo a la santidad de tu inteligencia. Extiendo mis palabras en tu fiat, para poder interponer entre las voces humanas la sombra de aquel fiat omnipotente, y así podrá reposar tu respiro, tu boca. Extiendo mis obras en las tuyas para interponer entre las obras de las criaturas
la sombra y la santidad de las tuyas. Para dar reposo a tus manos, extiendo en tu voluntad mi pequeño amor para hacerte la sombra de tu inmenso amor, que interpongo entre todos los corazones para dar reposo a tu corazón acongojado. Bueno, en esta parte última, ¿qué está haciendo Luisa? Un acto de reparación completa a Jesús. Esta es la reparación que Jesús quiere. ¿Sí? O sea, a veces nos enfocamos mucho en la parte de los sufrimientos físicos de Jesús. Pero vamos a tomar las mismas palabras de él. Esos sufrimientos eran un alivio. ¿Sí? Los verdaderos sufrimientos eran los interiores, los que el amor divino le infligía a él en su interior. O sea que lo exterior también en Jesús, en el sufrimiento, es prácticamente ya lo menos. Es un alivio de lo que sufría en su interior, lo que le están haciendo en el exterior es nada. Entonces, la verdadera reparación no es nada más enfocarnos en la parte exterior, el condolernos por lo que sufrió, por los latigazos, por los golpes, por las caídas, por los clavos, por la corona, en fin. Todo eso, bueno, de acuerdo, sufrió, le dolió muchísimo, pero lo que él quiere es ser reparado en el interior. Y la única manera de poderlo reparar en el interior es viviendo en la divina voluntad. Si no vivimos en la divina voluntad, no tengo la menor posibilidad de poner mis pensamientos en sus pensamientos, como alivio. Y pensamientos divinos, no los míos, sino los pensamientos que por medio de la divina voluntad son pensamientos, pero pensamientos divinos. Y esos pensamientos le mitigarán el dolor de todos los pensamientos humanos que tuvo que tomar sobre de sí. Si no tengo la divina voluntad, no puedo extender mis palabras, no puedo extender mis obras en las de Él. Por lo tanto, la verdadera reparación y la reparación completa solamente se lleva a cabo a través de la divina voluntad. Si no vivo en la divina voluntad, me quedaré en las reparaciones tradicionales, pero no entraré realmente en el interior de Él para darle el reposo que Él desea, darle las obras de Él, darle la santidad de Él, darle la inmensidad de Él, darle el amor de Él. O sea, eso es lo que Él desea. Así que, ¿queremos reparar a Jesús? Magnífico. Ojalá hiciéramos una cadena inmensa de almas que quieran reparar a Jesús. Pero para eso necesitamos vivir en la divina voluntad. ¿Y cuál es la reparación? Simplemente el vivir en esa voluntad. Y poner esta intención de decir, Señor, todo lo pongo para mitigar todo lo que la humanidad te da. Y ahora tomamos todos los actos de toda la humanidad, los rehacemos en voluntad divina y se los entregamos para su reposo. Esto sería, Salvador, esto sería como cuando dice en una lectura que girar, otro de los aspectos es extender la propia vida en los actos. En este caso sería en la humanidad de Jesús. Por eso, en extender nuestra vida divina, o sea, claro. Sí, o sea, nuestra vida humana no tiene posibilidad de nada, ¿de acuerdo? O sea, extender nuestros actos en los actos de toda la familia humana. Porque lo que lo hace sufrir es lo que toda la familia humana hizo. Entonces me extiendo en todos, con la potencia de la divina voluntad se rehacen en actos divinos y eso es lo que le llevo con mis actos a Jesús. Por eso es el reposo completo. ¿Sí? Porque si nada más le llevara lo mío,
Bueno, sería un alivio, sí, pero quedaría todo lo demás que estaría continuamente ahí haciéndolo sufrir. Pero como le llevo lo de todos, entonces eso mitiga su dolor. Seguimos, Emita. Por tanto, conforme esto iba diciendo, mi Jesús se tranquilizaba y tomaba un dulce sueño. Después de algún tiempo se ha despertado, pero calmado y estrechándome me ha dicho: hija mía, he podido reposar porque me has circundado con la sombra de mis obras, de mi fiat y de mi amor. Este es el reposo que yo dije después de haber creado todas las cosas. Y como el hombre fue el último que fue creado, quería reposarme en él. Esto es, en virtud de mi voluntad obrante en él, que formando en él mi sombra, debía hacerme encontrar mi reposo y el cumplimiento de mis obras. Pero esto me fue negado, pues no quiso hacer mi voluntad. Y hasta en tanto que no encuentre quien quiera vivir de mi voluntad, que forma en el alma la sombra de mi imagen, no encontrando mi sombra, no puedo reposar, porque no puedo cumplir mis obras y dar la última pincelada divina a toda la creación. Por eso la tierra tiene necesidad de ser purgada y renovada, pero con purgas fuertes, tanto que muchos dejarán la vida. Tú ten paciencia y sigue siempre mi voluntad. Una lectura larga y muy productiva, ¿no? Sí. Esto de la sombra se refiere a que al ser, como no lo podemos contener, pues tenemos una sombra de su imagen y semejanza, ¿o? ¿Mandé? Exactamente. La sombra de lo que dice aquí. Sí, la palabra, sí, como dice, formando en él mi sombra, se puede referir como no podemos contener todo su ser. No, la sombra de su imagen. O sea, es Pues, él mismo que se interpone entre todo el mal de la familia humana y él. Ah, ok. Sí. ¿Algún comentario? Yo, doctor, bueno, me sorprendió lo de el perro que estaba enojado con Luisa y que le cogió el pie con el hocico. Y Luisa, o sea, todo el largo camino, no sé, no, si tal vez estoy como que interpretando mal, pero ese largo camino, esas millas, me asemeja como el camino de la familia humana y cómo Luisa va reparando los actos de todos, va dándole el reposo a Jesús, mejor dicho, y como ella le dio también nosotros estamos ahí, ¿no? Así como el perro bravo también nos va a coger el pie a nosotros, así como a Luisa, pero también tenemos que recorrer ese largo camino, esas millas, y mejor en vez que Jesús nos lleve en sus brazos, y así el perro no nos hará nada, y le daremos el reposo a Jesús. Entonces esa es nuestra tarea. Así es. Hay una anécdota, bueno, una anécdota que es verídica, que nos contaba un sacerdote que dice que iba por un camino de aquí de Castilla, por no sé por dónde, bueno, pues iba caminando y dice que de repente se le vino un perrazo grandísimo que venía hacia él ladrando, pero ladrando. Y nos contaba este sacerdote, dice, este sacerdote es jesuita, dice, es que yo no encontraba, o sea, en el camino no había piedras para tirárselas al perro. No había un árbol para poderme subir, ni un palo para poderle pegar. Dice, ¿y entonces qué hice? Pues busqué en mis bolsillos y encontré un rosario. Empecé a hacer así y el perro salió en dirección contraria. ¡Au, au, au, au! Dice, se quedó mirando el sacerdote diciendo,
madre mía, vaya con el poder que tienes el rosario. Simplemente enseñarlo así y el perro salió en dirección contraria. Si venía él todo furioso, pues le enseñó el rosario y dijeron, vaya, madre mía, ¿no? Esto es más fuerte todavía que las piedras. Bueno, está bien. Habrá que traer siempre un rosario en la bolsa. Sí. Así es. Bueno, Bueno, también algo interesante es que la mordió, sí dice, el perro me tomó el pie con el hocico, pero es todo lo que dice, después pero como no que la lo mordió. ignoró, ¿Mandé? después como que lo ignoró, ya no, o sea, no toca más detalle de eso, Por eso no le hace daño. ajá. Sí, o sea, es esa parte de el perro que la atemorizaba. Vuelvo a repetir, podríamos ponerlo como el enemigo, pero ante la divina voluntad y ante Jesús ahí no tiene capacidad de hacerle daño. Esto es algo que también es importante. Recordemos que Jesús nos dice que el alma que vive en la divina voluntad no puede ser tentada. O sea, la divina voluntad la blinda, no hay forma de que se acerque el otro, porque sabe que la divina voluntad lo derrota. Entonces, bueno, podríamos ponerlo también como esta parte, ¿no? Y también el triunfo de Dios en el Apocalipsis, o sea, ese caballo blanco con la bandera de victoria y que una espada que sale de su boca con 2 filos, es exactamente lo mismo. O sea, Jesús es el jinete. Y la espada que sale de su boca de 2 filos es su palabra. Y esa palabra puesta en nosotros, las almas que lleguen a vivir en la divina voluntad, son intangibles. Y esa es la derrota de Satanás. En la medida que vaya habiendo más almas que viven esto, es en la medida en la que Satanás no encontrará forma de poder entrar y se quedará afuera de nosotros. En lo que el Apocalipsis dice que la iglesia nos advierte que no es conveniente expresarlo de esa manera y que habrá que investigar más eso de los 1000 años del demonio encerrado, el reino de 1000 años. O sea, imaginemos a la humanidad con la divina voluntad, unos más, otros menos, pero todos con la divina voluntad, el demonio tratando de entrar en un alma, en una persona para poder llevar a cabo sus acciones y no poder entrar. El demonio quedará encerrado afuera, no adentro, no en una cárcel, no en el infierno, sino quedará encerrado afuera porque su forma de dañar es desde dentro de la criatura. O sea, toda voluntad, no importa si es la divina, la humana, la angélica o la satánica, requiere de una vida donde desarrollar sus acciones. Y las acciones que el demonio quiere llevar a cabo en la tierra tienen que ser materiales. Requiere de vidas, de personas que le permitan entrar, que se acerquen a él, que se vayan acercando, que se vayan entregando para llevar a cabo las acciones del demonio. Entonces, todo lo que vemos de mal, que ya más o menos hablamos de eso, son criaturas que se han prestado para llevar a cabo las obras del demonio. Que eso es lo que la Virgen le dice a Padre Gobi. O sea que el famoso chip en la mano no es la vacuna ni es que te van a poner ahí un chip, sino es adoptar las obras del otro. Y el chip en la frente es adoptar los pensamientos del otro. Esa es la marca de la bestia, ¿sí? Y eso es lo que ya hay cantidad de gente marcada porque hemos adoptado
adoptado las obras y las ideas de los demás. Bueno, no de los demás, sino del enemigo. ¿Sí? Todo ese, como dijo el padre, de construcción, así fue, ¿no? Es eso, está tirando, está construyendo al ser humano. Ahora el ser humano con el transhumanismo quiere ser tigre, quiere ser lobo, quiere ser perro, quiere ser lo que sea. Y están haciéndolo hasta lo imposible por hacerlo. Y ahora nos quieren volver robots, o sea, introducir prácticamente tecnología dentro de nosotros para disque mejorarnos. Esas son ideas total y absolutamente satánicas. Es Satanás queriendo ser creador. Sí, padre. Sí, doctor. Ahorita que mencionó usted aquel periodo apocalíptico de 1000 años, se pueden hacer muchas especulaciones y teorías. Vale la pena conocer lo que San Agustín explicó y muy bien en La Ciudad de Dios, su obra. Ahí viene muy bien explicado todo eso. Quien quiera entrar a explorar ese tema, creo que puede ser muy bien iluminado por este santo doctor. Así es. ¿Y por qué diría Jesús en esta lectura, por qué diría lo de las 100 millas? Ah, eso sí, quién sabe. Es que dice el padre... Ha de haber estado en Estados Unidos. No, es que el padre Pablo, sí, sí, es verdad, porque podía haber dicho kilómetros, pero dijo millas. No, es que el padre Pablo habla del tema de las 100 millas. Entonces, eso fue en 1924, y haciendo referencia a los 100 años que también le dijo Jesús, pues no sé si fue Santa Margarita o al que le pidió que se pusiera el Sagrado Corazón en la bandera de Francia, cuando ocurrió lo de la Bastilla, la de Francia, que se acuerden de lo que le dije pues no me acuerdo quién fue, qué santa, que también le dijo que serían 100 años si no cambiaban, y a los 100 años ocurrió lo de la guillotina en Francia. Entonces, el padre Pablo dice que podría ser en 2024, son 100 millas, 100 años, y hace una elucubración sobre ese tema que podría ser la llegada al reino. Sí, pero después dice, faltan 80. Sí, pero ya va reduciendo, o sea, al final, no, 30, al final son 100. ¿Y cuánto todavía? Y bueno, y ahora 30, pero la meta final dice que son los 100, las 100 millas, en fin, son elucubraciones. Así es. Yo pienso que en realidad lo que nos debe interesar no es eso, sino que tenemos el reino en las manos. Eso es lo que debemos poner toda nuestra atención y todo nuestro interés en aprender, en vivir este reino. Lo que haga el otro y lo que se pase afuera, eso realmente ya no tiene importancia. Sabemos cuál es el final y nosotros ya tenemos el final anticipado, tenemos el reino en las manos. Así que a vivirlo. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, padre, otra vez. Ojalá y lo volvamos a ver por aquí. Gracias, doctor. Gracias por la invitación y pues yo ruego a Dios que me siga dando la oportunidad de estar con ustedes en este grupo pequeño, pero pues muy privilegiado. Muchas gracias. No hay de qué, padre.